La baraja española destaca entre todos los juegos de cartas del mundo por la riqueza de sus diseños y se debe a sus figuras medievales que representan cosas de la época de los comerciantes, el clero, la nobleza y los siervos, o lo que es lo mismo, oros, copas, espadas y bastos. Respectivamente, fue adoptada durante el dominio de Aragón y posteriormente su diseño evolucionó más en España que en Italia, por lo que la baraja napolitana es más parecida a la antigua baraja española. Su aspecto actual se lo debemos a un impresor burgalés de origen francés, afectado de una victoria. Todo esto suena bastante bien y aprender a tirar las cartas es bastante bueno también. Pero nuestro asesino que vamos a ver a continuación, él no leía las cartas, ni hablaba el tarot, ni nada por el estilo. Él solamente dejaba las cartas en las escenas de los crímenes. Pero cuando matan y a un lado dejan un naipe de estos, es bastante frustrante el no saber de qué clase de asesino estamos hablando. Y más porque era un asesino serial. Estamos hablando de Alfredo Galán. Pero ¿para qué te echo tanto rollo antes de contarte la historia por completo? Mejor, sigue viendo el video. Bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. En el 2003, un psicópata sembró el terror en Madrid. Se trataba de Alfredo Galán, el asesino de la baraja o el asesino del naipe. Asesinó a 6 personas en 54 días. Su primer asesinato fue el 24 de enero del 2003. Alfredo salió de su casa en Alcalá y condujo su coche hasta la calle Alfonso Cano en Madrid, pero llevaba una pistola debajo de su asiento y caminó hasta el número 89 de la calle, donde había un portal abierto, y todavía siendo de día, ingresó al edificio, al primer piso donde vivía el portero Juan Francisco de 50 años, casado y con 6 hijos. El menor de sus hijos estaba desayunando con él. Alfredo obligó al hombre a arrodillarse y ponerse de cara contra la pared. Apretó el gatillo, pero el arma no disparó. Su víctima le pidió clemencia, pero aún así cargó el arma y le disparó, matándole de un solo disparo en la nuca. Al asesinarlo, salió del domicilio sin preocupaciones. Nadie se dio cuenta. Asesinó al hombre a los ojos de su hijo, de 2 años. Este sin duda sería el inicio de una cacería que mantendría a la policía y a las fuerzas de seguridad de Madrid durante las siguientes semanas en alerta total. La madrugada del 5 de febrero del 2005, cerca de la Alameda, estaría cometiendo su segundo asesinato. Alfredo había dejado de tomar su medicación y había demasiado alcohol en él.
Pese a que le estaba prohibido por los médicos, Alfredo había tomado demasiado. Juan Carlos, de 28 años, empleado de limpieza del aeropuerto de Barajas, acababa de salir de su trabajo y siendo las 2 de la madrugada, esperaba su camión nocturno cuando el carro de Alfredo Galán frenó muy cerca de la marquesina. Juan, que apenas tuvo tiempo de reaccionar al ver a Alfredo sacar su revólver y apuntarle, le obligó a inclinarse y le disparó en la zona occipital de la cabeza, causándole repentinamente la muerte. Junto a él dejó un haz de copas junto al cadáver, muy parecido a el estrangulador de Boston, que dejaba una media en todos sus crímenes. Este asesino dejaba cartas de tarot. De esa manera era que se aseguraba que era él quien cometía los asesinatos y no otro asesino. El tercer crimen fue 12 horas después. Según los expertos de psicopatología, los asesinos suelen espaciar sus crímenes, asesinan y para ellos los lleva a un éxtasis que les consume mucho y tienen un enorme cansancio. Pero Galán, con él no pasó eso. El 5 de febrero del 2003, en el bar Rojas de la calle Río Albache, en Alcalá, estaba casi vacío el lugar. Alfredo entró y le mostró su pistola al camarero, que le preguntó si quería algo de tomar. Pero Alfredo solo le disparó en su frente. El camarero tenía 18 años solamente y era hijo de la dueña del establecimiento. Seguido de eso, le disparó a una clienta que hablaba por teléfono. Era Juana Dolores, de 50 años, viuda y una madre de 3 hijas. La bala entró en el ojo y murió instantáneamente. En ese momento Alfredo se dio cuenta que estaba la dueña y madre del cantinero que acababa de matar, escondida abajo del mostrador, e intentaba huir por el almacén. Alfredo caminó hasta ella, pero esta vez su tiro no fue igual. Le disparó en 3 ocasiones y la dejó desangrar. Una bala le traspasó el brazo, otra la espalda y otra la pierna. Teresa fingió estar muerta y Galán se fue pensando que no había sobrevivientes. Teresa tuvo secuelas físicas graves. El 7 de marzo del 2003 a las 2:30 y 3:30 de la madrugada, un estudiante, Santiago Eduardo, de 27 años, que estaba en España acompañando a una de sus amigas, Alfredo estacionó su carro cerca de la pareja. Bajó del vehículo y se acercó a ellos y le disparó a Santiago. Luego apuntó a ella, pero se le encasquilló la pistola y no pudo dispararle. Alfredo lanzó el 2 de copas de la baraja y huyó.
Santiago pasó por 10 operaciones de mandíbula para que se la reconstruyeran. Eduardo dio un testimonio y gracias a esto se pudo hacer un retrato del asesino de la baraja. El gobierno de Madrid dio un teléfono para recabar pistas. La pista fundamental fue la pistola, que era la misma que, según balística, era una Toca Rep TT-33 del calibre 7.62, una pistola diseñada en los 30s, rusa, y tuvo mucha difusión en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es muy apreciada por los coleccionistas, que casi con seguridad provenía de los países de Europa del Este. A las 10:45, el 18 de marzo, el matrimonio Georgine y su esposa Doina regresaban de la iglesia y Alfredo les disparó con 4 disparos a cada uno. Dejó las cartas de 3 y 4 de copas tiradas junto a ellos. El 3 de julio del 2003, cansado, según afirmó el reporte policial, y para sorpresa de los extraños, Alfredo Galán había decidido dar por concluido sus asesinatos. Se presentó a la comisaría y pidió hablar con el comisario, alegando que era él el asesino de la baraja. Llegó borracho al lugar y nadie le creía, pues por 7 meses se le había estado buscando con locura por todo el lugar, pero empezó a dar datos que solo el asesino y la policía conocían. Dijo que usaba guantes de cuero para no dejar huellas en las cartas que tiraba, pero como con la llegada de la primavera y el calor, los guantes le molestaban y decidió dejar de matar. Es increíble que solamente por eso dejara de matar. Pero según él, sus propósitos eran seguir matando hasta el invierno. Aún los policías pensaban que decía cosas incoherentes, pero la estocada final fue que Galán dijo que los naipes aparecidos tenían un punto pintado con rotulador color azul en la parte de atrás, y eso solo lo sabía el asesino. Fue tal el impacto de la familia que el papá, Manuel, sufrió un dolor muy fuerte en el pecho, que había acudido alarmado a la comisaría y tuvieron que llevarlo de emergencias al hospital. Los vecinos, la familia, desconcertados. ¿Cómo era posible que una persona tan tranquila y buena, que fuera de las que nunca dio ningún problema, fuera el asesino de la baraja? El arma Galán la tiró y los policías se dedicaron a buscarla, pero nunca apareció. Fue en la habitación del padre que encontraron una bala dentro de un jarrón. También se encontró la ropa que usaba al cometer los crímenes. La pistola la introdujo en un televisor ilegalmente en España y se le envió a la cárcel Herrera de la Mancha, en la Ciudad Real, a la espera de un juicio. Alfredo Galán Sotillo nació en 1978 en un pueblo de la Ciudad Real llamado
Puerto Llano. El primero de 5 hermanos, y a los 8 años su madre murió al dar a luz a una de sus hermanas. Vecinos cuentan cómo pasó de ser un niño alegre y sociable a volverse serio e introvertido. Se encargó de él su padre y también sus abuelos. No terminó la secundaria y comenzó a tomar alcohol a temprana edad. A los 21 años ingresó al ejército, donde llegó a ser cabo primero, formando parte del contingente español en Mostar, participando en labores humanitarias. Tenía 26 años. Al estar en el ejército, tras sufrir una serie de brotes psicóticos, se comportó de manera agresiva. Intentó robar el coche de una señora tras romper la ventanilla. Discutió con sus superiores, los cuales le mandaron al área de psiquiatría del Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se le diagnosticó un cuadro de neurosis y enajenación mental. Galán insistió en que le dejaran salir de ahí y los familiares se comprometieron a que tomaría lo que le dejaran prescrito y se le dio de alta, pero era bastante normal que lo dieran de baja en el ejército. Era un joven muy ahorrador, pero comenzó a despilfarrar y hacía compras compulsivas y regalos para toda la familia. Se la pasaba viendo televisión y programas violentos. Intentó entrar a la Guardia Civil, pero no supo ni pudo superar las pruebas que le ponían. Esto lo deprimió mucho, pero consiguió trabajo como guardia de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Al resultar condenado, Alfredo sería el primer asesino en serie juzgado por el Tribunal Español. Durante el juicio, optó por guardar silencio. Los forenses dijeron que no padecía ninguna patología psiquiátrica estrictamente, solo un trastorno adaptativo de personalidad junto con rasgos paranoides. Dijeron que Galán contaba con una personalidad esquizoide, antisocial y narcisista. Pensaba que matar no era malo. Él se consideraba un ser educado y tranquilo. El asesino de la Baraja mataba por placer porque tenía la experiencia de quitarle la vida a otra persona. Galán tenía rasgos psicópatas. En el juicio, José María Garzón, abogado de la acusación, en el posterior juicio resaltó que el niño, el cual presenció el crimen, le pasó desapercibido para Galán y no le preocupó, cosa que fue bastante mal. Teresa tuvo secuelas físicas muy importantes por meses, y meses después declaró por videoconferencias, ya que se sentía incapaz de estar cerca del asesino de su hijo. Santiago tuvo que pasar por 10 operaciones para que los cirujanos consiguieran reconstruirle la mandíbula. Los 3 psiquiatras que examinaron a Galán insistieron en sus trastornos de personalidad. El fiscal del caso, Rafael Escobar, solicitó una condena de 153 años por 6 asesinatos y otros 3 en grado de tentativa.
El 10 de marzo del 2005, Galán fue condenado a un total de 152 años por un delito de allanamiento de morada, por 6 delitos de asesinato y por otros 3 en grado de tentativa, con arma de fuego, y por un delito de tenencia ilícita de armas. Actualmente está cumpliendo pena en la prisión de Soto del Real en Madrid. Vaya caso, ¿no? Creo que en todos estos casos de asesinos es bastante frustrante para la policía no tener ninguna pista que dé con el asesino y saber que están matando y matando y matando personas y ellos no poder hacer nada. Hasta cierto punto siento que la policía se ha de desesperar bastante viendo cómo las vidas están acabándose cuando ellos tienen en sus manos el caso. Bastante frustrante para ellos, supongo. Pero bueno, espero te haya gustado mi video, le des like y pues sigas viendo los demás. Y pues nada, chao.